Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, este espacio que desde el Cristianos Socialistas, el Grupo Federal, pues hemos denominado, queremos denominar Escuela de Pensamiento Fernando de los Ríos, un espacio para reflexionar de manera práctica en la coyuntura en la que estamos en cada momento, y nos parecía que tras la terrible pandemia que hemos pasado y que estamos bueno, tomando un poco vuelo, tomando un poco oxígeno, para intentar diseñar qué es lo que nos encontramos ahora con la indignación, sobre todo en Madrid, de lo que ha pasado en las residencias y las muertes ocurridas en ellas, pues queríamos plantear este espacio de la reflexión, Fernando de los Ríos, de la Escuela Fernando de los Ríos, sobre bueno, qué retos, qué esperanzas podemos tener y encontrar a partir de ahora, siendo conscientes que el momento es un momento muy complicado, que es un momento bueno, pues donde la incertidumbre está muy cargada, la crítica y la manipulación a las políticas que desde el gobierno de la nación, del gobierno del Estado se están haciendo por favorecer a los más desfavorecidos, por poner a la persona en el centro de las iniciativas, pues están continua y constantemente siendo atacadas, bloqueadas, manipuladas, buscando que vuelvan a gobernar quienes buscan los intereses de los que más tienen. Y desde ahí, bueno, pues nos parecía interesante que Rafael Simancas, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales desde el 2001, que además pues es una persona que siempre está dispuesta a colaborar con el grupo de cristianos socialistas, él siempre que le hemos llamado, que le hemos pedido una colaboración, pues ha estado ahí. Nos diera también su opinión desde donde él está, donde él se encuentra, una opinión que somos conscientes que va a ser corta porque tiene responsabilidades que acudir, pues que nos diera su visión del momento en el que nos encontramos después del shock que ya empezamos a tener, a ver por el retrovisor de la pandemia, dónde estamos, qué retos tenemos y qué apuestas de futuro para mejorar la vida de los ciudadanos y las ciudadanas pues tenemos ahora como prioritarios, ¿no? Y luego ya después, pues a quien presentaré más despacio, Jesús Sanz, pues entrará más en apuntalar y con más tiempo el contenido de la reflexión sobre los motivos de esperanza. Pues nada, una vez más, gracias Rafael, y bueno, pues tienes la palabra. Bien, muy bien. Pues muchísimas gracias por invitarme a participar en este interesantísimo foro. Encantado de poder charlar con vosotros. Me encanta el nombre de esta escuela, Fernando de los Ríos, una referencia histórica, tradicional y muy actual, de socialismo, de humanismo, de reformismo, una persona vinculada a la institución libre de enseñanza, pero que fue diputado en esta casa. En esta casa porque estoy en el Congreso de los Diputados ahora y ministro de Justicia por 2 veces en la República, como sabéis. Todos lo recordamos, entiendo, fundamentalmente por aquella entrevista con Lenin y su alocución, libertad para qué, para ser libres, pero fue ponente constitucional, era el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados cuando se promulgó, primero se trabajó, luego se promulgó la Constitución del 31, la Constitución republicana. Yo he seguido muy de cerca sus reflexiones en aquella ponencia respecto, por ejemplo, a la planificación de la economía, a la regulación del mercado, al componente de la responsabilidad social de la clase capitalista o de los empresarios, podríamos decir, en lenguaje actual. Y bueno, estoy convencido de que en este espacio pues, se trabajará más pues todo su pensamiento relacionado con la libertad religiosa, con el Estado confesional, la secularización del Estado y demás. Por lo tanto, encantado, insisto, de participar en una escuela que lleva el nombre de Fernando de los Ríos. A mí me gustaría hablaros en este espacio muy de valores. Me gustaría hablaros del clima
político que estamos viviendo últimamente en nuestro país y más en concreto en nuestro Parlamento. A nuestra izquierda se habla de violencia política. Yo no hablaría de violencia política porque estamos trivializando un término que alude, creo yo, a cuestiones aún más graves. Y no quiero quitarle gravedad a lo que está ocurriendo, pero sí podemos hablar claramente de un tensionamiento excesivo, de una agresividad verbal tremenda, de una pérdida de respeto entre los interlocutores políticos. Desde luego, lanzaba Carlos la estrategia de agresión al gobierno y a sus políticas es muy grave, ¿no? En realidad, no se actúa, no se descalifica la política del gobierno. Su programa, la línea ideológica de sus leyes o de sus decretos. No, se está deslegitimando moralmente al gobierno. Es decir, no se critica que seamos muy de izquierdas, que subamos los impuestos o que tengamos una deuda disparada. Se deslegitima moralmente al gobierno. Cuando se critican los presupuestos, no se habla de una u otra partida. Se nos dice que pactamos los presupuestos con los asesinos de ETA. Por lo tanto, no se critica, insisto, una vez más, nuestra acción de gobierno. Se nos intenta deslegitimar moralmente. No se critica, no se descalifica una medida u otra, se descalifica a las personas. Se va contra Pedro Sánchez, se va contra Irene Montero, se va contra la ministra de Hacienda, contra el ministro Marlaska. Hoy se intenta prácticamente cosificar al gobierno y tratarle como enemigo. ¿Cuál es la diferencia entre adversario y enemigo? Al adversario se le puede convencer o vencer, al enemigo se le quita de en medio. Uno está legitimado para quitar de en medio al enemigo. A mí me preocupa este clima. Insisto, que algunos llaman de violencia política, yo hablo de deterioro grave, de deterioro importante. No es un clima casual, es decir, no surge de manera espontánea, responde a una estrategia. ¿Por qué el crescendo de la última semana? Bueno, en la última semana hemos aprobado los terceros presupuestos generales del Estado y el presidente del gobierno ha sido elegido presidente de la Internacional Socialista. Se producían dos hitos, tres, si añadimos, por ejemplo, el impuesto sobre el impuesto de gravámenes extraordinarios sobre los beneficios extraordinarios de las energéticas y de la banca. Tres hitos importantes: presupuestos, impuesto de gravamen, impuesto sobre beneficios extraordinarios y presidencia de la Internacional Socialista. Ha habido una estrategia para intentar restarle protagonismo o pinchar el clima de optimismo, de esperanza, de positividad que pudieran generar estas noticias. Por lo tanto, no es casual, hay una estrategia deliberada detrás, no es general. A mí me molestó especialmente un editorial que leí el otro día del País que hablaba de algo así como deterioro parlamentario o escarnio parlamentario, algo parecido. No estamos hablando de un problema en el Parlamento. Estamos hablando de una parte del Parlamento que desarrolla una estrategia deliberada de tensión, de agresividad, de deterioro institucional. Y no es visceral, ¿no? Responde a unas razones determinadas. Yo estoy absolutamente convencido, no es que le salga de las tripas este comportamiento. Yo creo que un análisis superficial incluso puede comprobar
como cuando les faltan argumentos acuden a la destrucción del adversario. Ahí hay un problema de valores también. Yo estoy convencido que hay un déficit de convicciones democráticas en parte de la derecha española. No creen legítimo ningún gobierno que no responda a sus coordenadas ideológicas. Ellos no creen que Podemos tenga derecho a gobernar, por muchos votos que tenga. Ellos no creen que Esquerra Republicana tenga derecho a gobernar y a defender su ideario por muy alejado que esté del nuestro, aunque tengan muchos votos. Y nosotros no estamos legítimos para gobernar en la medida en que nos asociamos con esta gente. No, es que no nos consideran legítimos representantes ni gobernantes legítimos. Ahí hay un problema de convicción democrática. Además de la herencia franquista, la caspa machista, clasista, que todavía pueden heredar, insisto, algunos de ellos. Yo estoy convencido, y en la política madrileña muy especialmente, de que cuando entienden que la mayoría social no responde a sus ideas, pues juegan a excitar, a movilizar especialmente al espectro de la derecha con el rencor y con el odio, y asquear a la izquierda para jugar a su abstención. Movilizan a los suyos y asquean a los nuestros con la estrategia del tensionamiento, de la descalificación y de la deslegitimación. Y les funciona. Solo hay que comprobar los porcentajes de participación electoral en unos municipios y en otros, en unos distritos y en otros. Movilizan a los suyos y desmovilizan a los nuestros. El rencor, el odio, la deslegitimación, pues les funciona. Por eso digo que no es solo visceral, responde a una estrategia. Esta mañana Ayuso ha vuelto a lanzar acusaciones tremendas, insisto, no de crítica, sino de deslegitimación del Partido Socialista y del gobierno. Con eso, pues, insisto, movilizan a los suyos, y yo creo, me gustaría conocer también vuestra opinión al respecto, que asquean a los nuestros. Durante la última semana hemos tenido varios episodios que me gustaría que se analizara en un foro, insisto, muy referencial en cuanto a los valores socialistas y humanistas como el vuestro. Hemos tenido pues el episodio de una diputada de ultraderecha que ha descalificado gravemente a una ministra en función de quién es su pareja. A mí me ha parecido extraordinariamente grave. Pero ha habido más episodios. No sé si habéis seguido en redes y en algún medio de comunicación el señalamiento a los diputados socialistas por el voto que se iba a producir el jueves pasado en la proposición de ley de homologación de nuestro Código Penal al europeo en relación al delito de sedición y otras cuestiones. Han sacado nuestra foto, nuestro nombre, nuestra provincia de circunscripción electoral con un señalamiento directo. Solo les ha faltado poner nuestra dirección y la hora a la que salimos de casa para guiar a los violentos. Esto ha sido grave y está teniendo consecuencias. Aquí en Madrid, bueno, ya estamos algo acostumbrados, pero por ahí en provincias los diputados, las diputadas y sus familias están teniendo algunas dificultades de señalamientos por la calle y de descalificaciones, incluso de amenazas. Han sido varias las ocasiones en las que esto se ha producido. Claro, esta semana es también la semana de los filoetarras, ¿no? Nos llaman filoetarras. O sea, acuden como argumento a una banda terrorista que desapareció hace 10 años. Por cierto, gracias al conjunto de la sociedad, pero con un gobierno socialista y un lehendakari socialista. Bueno, pues constantemente. Aquí la primera acusación que se nos lanza ante cualquier iniciativa es: ustedes son filoetarras. ¿Pero cómo vamos a ser filoetarras? Este partido ha combatido el terrorismo. Este partido ha sido víctima del terrorismo. Este partido estaba liderando la sociedad española cuando
se venció a ETA. Bueno, ahora nos acusan de haber pactado con Bildu el sacar a la Guardia Civil de Navarra. Oye, es mentira. Es que la Guardia Civil tiene más efectivos en Navarra ahora que nunca. Lo que se ha hecho en Navarra es cumplir con un artículo de su Estatuto de Autonomía, que supone la transferencia de una competencia administrativa, que es una competencia de tráfico, que está en su estatuto, y que ya se transfirió en su momento a Cataluña y al País Vasco sin mayores consecuencias. Bueno, pues claro, el PSOE y el gobierno sanchista expulsa a la Guardia Civil de Navarra, y todo esto lo ha comprado la gente. Si hacemos una encuesta ahora mismo, estoy convencido de que, desde luego, el 90% de los votantes de la derecha, pero buena parte de los nuestros también, están convencidos de que hemos pactado expulsar a la Guardia Civil de Navarra. Oye, que es mentira. Y además se nos llega a acusar hasta de la chaladura de que hacemos leyes por la puerta de atrás, un ardid. Claro, los que habéis estudiado Derecho o tenéis formación constitucional, claro, os espantaréis de escuchar lo que se dice aquí. Se dice que los grupos parlamentarios no deberían de plantear proposiciones de ley, que quien tiene que legislar es el gobierno. Oiga, no oído ustedes hablar de lo que se llama separación de poderes. El gobierno gobierna, el Poder Judicial juzga y es el Poder Legislativo el que legisla. Pues claro que hay proposiciones de ley aquí. Dice, no, es que es un atajo, es que es un ardid, es que es un fraude, poco menos que es ideal e inconstitucional que los grupos parlamentarios presenten proposiciones de ley, como estamos haciendo en relación a los gravámenes o en relación al Código Penal y el delito de sedición. ¿Cómo que los grupos parlamentarios, los diputados representantes de la ciudadanía, el Poder Legislativo no puede legislar? ¿Pero cómo es esto? Y te encuentras todas las tertulias de la televisión o las radios por la mañana o las columnas de los medios conservadores hablando del atajo, el fraude de ley. Eso, la estrategia no de la crítica, sino de la deslegitimación. Este no es un gobierno que se equivoca, este no es un gobierno que gobierna mal, este no es un gobierno con un ideario cuestionable, no, este es un gobierno ilegítimo. Es un gobierno que no tiene legitimidad para gobernar. Claro, esto es tremendo, es un gobierno de enemigos de España. Bueno, esto está envileciendo la política, está deteriorando las instituciones, y la democracia son sus instituciones, y esto conlleva riesgos, a mi juicio, para la mismísima convivencia. Yo estoy preocupado por la deriva que estoy viendo en este país. Y si las encuestas a la derecha no le va bien durante el año que viene, yo pronostico una escalada a este respecto. Porque estos, si no ganan por las buenas, van a intentar ganar por las malas. Y no sé hasta dónde llevarán intentar ganar por las malas. Pero pensad cómo hemos comenzado esta conversación. Lo que hicieron conmigo. Pensad lo que hicieron conmigo. Cuando hagamos esta reflexión. Y terminaría, por dar una señal también más positiva, aunque en este mismo marco de preocupación, con una invitación a pensar por qué hay tanta animadversión, ¿no?, desde la derecha, no solo política, mediática, económica, judicial, al gobierno y a lo que hace el gobierno. Claro, tan solo hay que comparar cómo se han resuelto las dos últimas crisis, ¿no? Claro, esto es fundamental. Las crisis son distintas en cuanto a su origen, en cuanto a su desenvolvimiento, en cuanto a sus consecuencias, pero hay algo que se mantiene constante. Siempre hay unas víctimas y siempre hay lo que podríamos llamar unos aprovechados. Bueno, pues desde luego la suerte de estos dos colectivos que se mantienen constantes en todas las crisis han sido muy distintas. Si comparamos la crisis financiera del 2008, 9, 10, 11, 12, 13 y la crisis que tiene su desencadenante en la pandemia y que ha seguido con las consecuencias de la guerra de Ucrania.
¿quiénes fueron las víctimas? En uno y en otro caso, los trabajadores. Allí tuvieron ERES, aquí han tenido ERTES, allí tuvieron caídas de salario, aquí hemos elevado el salario mínimo a cerca de un 40%. Allí tuvieron una reforma laboral que facilitó el despido. Aquí hemos tenido una reforma laboral que ha pasado el porcentaje de contratos indefinidos del 10% a casi el 50%. Más víctimas, los pensionistas, allí tuvieron el 0,25% de incremento por debajo de la inflación, es decir, empobreciendo a los pensionistas, y ahora tenemos subidas del 8,5% o subidas con arreglo al IPC por ley. Las clases medias allí tuvieron subidas de los impuestos indirectos hasta las chuches, el IVA de las chuches, y aquí han tenido pues, el bono eléctrico, las ayudas al transporte y una bajada de todos los impuestos que tienen que ver con la factura eléctrica. Podríamos hablar de los jóvenes a los que se les recortaron las becas y ahora se les multiplica, o a los que se les subieron las tasas universitarias y ahora se les bajan, o las ventas de las viviendas sociales a los fondos buitres en aquella crisis y los bonos al alquiler en esta. Y los aprovechados, recordad, los aprovechados del urbanismo liberalizado, los beneficiarios de las privatizaciones, recordad a los comisionistas de entonces y algunos todavía de ahora donde gobierna la derecha. En fin, hubo unos aprovechados. Los beneficiarios de la amnistía fiscal y, desde luego, pues aquellos empresarios que podían despedir libremente. Siempre lo recuerdo aquel artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores que modificaron en el año 2012 para que los empresarios se pudieran descolgar de los convenios colectivos. Recordad cuántos empresarios utilizaron la puerta de la subcontratación para contratar con salarios de ETT trabajadores para su actividad principal. Es decir, el saldo que las víctimas y que los aprovechados de la crisis han tenido en un caso o en otro ha sido muy distinto, y de esto nos podemos sentir razonablemente orgullosos. Llevamos por 174 leyes aprobadas en esta etapa de gobierno. Yo creo que han sido en general iniciativas y conquistas interesantes en términos de derechos y libertades, y nos queda un año más. Una última referencia. Hemos ensayado el primer gobierno de coalición de la historia de la democracia constitucional, de la democracia referenciada en la Constitución del 78. El primer gobierno de coalición. ¿Ha sido difícil? Sí, extraordinariamente complejo. Hemos partido del Parlamento más fraccionado de la historia, pero no está mal el ensayo. Y esto, como enseñanza para la política y para la convivencia social en general, es interesante. Se puede partir de posiciones distantes, diferentes, diversas y distantes, y dialogar, acordar y entenderse en un programa político, incluso en un programa legislativo ambicioso y beneficioso para el conjunto de la ciudadanía. Se puede, y aquí estamos, sufriendo mucho, yo os lo digo. Es muy difícil, pero ha funcionado razonablemente bien. ¿Hay motivos, por lo tanto, para la esperanza? Yo creo que sí, muchos, pero a mí me preocupa, y termino como empecé, el deterioro del clima político y esta deslegitimación brutal del gobierno que vemos aquí cada día. Pues, claro, lo que se dice en la tribuna del Congreso y en las tertulias de la televisión, después tiene su reflejo en el conjunto de la sociedad. Claro, pues vas por la calle y te llaman etarra. Claro, a mí me llaman etarra. O sea, ¿pero qué hace usted pactando con los etarras? Oye, ¿pero cómo que pacto con los etarras? Yo no pacto con ningún etarra. Oye, es que la ley de memoria democrática la habéis pactado con los etarras. Oiga, que es que en el Senado, donde terminó la ley de memoria democrática, tuvimos 130 y tantos votos. Bildu tiene dos votos de 130 y tantos. Oiga,
que no fueron ni siquiera determinantes. Pero, ¿qué les decimos? ¿Que no hagan política? No estábamos en aquello de déjense ustedes de bombas y céntrense ustedes en los votos y en hacer política. Llevan 10 años en esto. En fin. Y creo que ya estoy desvariando y yéndome por la tangente. Perdonad no sé, que me haya desahogado con vosotros, pero estoy francamente preocupado por el deterioro del clima que estamos viviendo aquí. No sé dónde nos va a llevar esto. Yo estoy contento y satisfecho por la acción del gobierno. Soy consciente de que la acción del gobierno ha tenido limitaciones y errores, pues seguro que sí, pero no creo que merezcamos este clima que estamos viviendo y que yo no sé dónde nos va a llevar. Claro, por ahí a Bolsonaro, por ahí a Trump, no sé si lo que quieren es generar un clima proclive a una salida de esas características, pero claro, o sea, eso no nos vendría, desde luego, nada bien. Oye, Juan Carlos, yo no sé si Pues muy tenemos bien, algo muchas interesante. gracias, Rafael, Os he muchas gracias provocado. por tus valoraciones, tus aportaciones. Nos has dado datos que evidentemente no leemos en la prensa y no escuchamos en las tertulias. Y bueno, a ver, yo creo que seguro que tú te tienes que marchar, me parece, ¿no? Sí, yo me tengo que ir a las ponencias, sí. Así Pero que, bueno, oye, bueno, pues ya me contarás, si quieres hablamos y me haces un resumen de qué reflexiones he despertado con esta vomitona, si me permitís. perfecto, muy bien. Venga, Pues pues muchas muchísimas gracias, ¿eh? gracias. Muchas Venga, gracias. vamos a ver. Hasta Vamos allá. luego. Bueno, pues hasta luego, Rafa, gracias. Hasta luego. Continuamos con la tarde y vamos a centrarnos. Es verdad que la realidad política en la que nos encontramos es la que nos ha descrito Rafa, ¿no? Porque la prensa, mires donde mires, escuches donde escuches, son ataques, yo creo que muy violentos, muy agresivos a la acción del gobierno sin reconocer las acciones positivas que en favor de los más débiles y las personas más desfavorecidas realmente se están haciendo. Por eso yo creo que también tenemos que cargarnos de argumentos de los que nos ha dado Rafa y de los que vamos a escuchar ahora a través de Jesús, bueno, pues para argumentar y razonar y poder comunicar y conectar con la gente, que era un poco el objetivo inicial que planteó la Comisión Ejecutiva Federal con esta primera iniciativa del curso de la Escuela de Pensamiento Fernando de los Ríos. Bueno, vamos a ver cómo somos capaces de encontrar, de dialogar con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de AMPA, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de bloque sobre las acciones que el gobierno está haciendo y cómo conectamos, ¿no? Entonces, bueno, pues también buscar espacios de esperanza, que es lo que ahora se va o contribuir a desarrollar espacios de esperanza, que es lo que ahora Jesús va a intentar también, Jesús Sanz va a intentar ayudarnos. Él es profesor de Antropología Social en la Universidad Complutense de Madrid, está muy interesado y además vinculado con movimientos sociales y en el vínculo entre migración y desarrollo. Es miembro de diferentes asociaciones relacionadas con el consumo responsable, la soberanía alimentaria y el movimiento ecologista. Autor de diversos artículos sobre la soberanía alimentaria, ha sido coordinador del libro Salir Mejores, una hoja de ruta, una hoja de emergencia tras la pandemia, me parece que es el título, de Ediciones OAC, y es el autor del cuadernillo de Cristianismo y Justicia, que yo os animo, bueno, os animo a que leáis el libro, pero seguro que de momento tenéis más acceso porque está online, el cuaderno de Cómo pensar el cambio hoy, que también lo ha escrito él. Y bueno, pues sin más, Jesús, yo creo que pues tenemos eso en torno a 20-25 minutos para después tener un diálogo de tal manera que para que las agendas de todos las tengamos claro a las 8:30, dar por concluido este espacio, ¿vale? Terminará el acto el coordinador federal Cristóbal López, ¿vale? Pues nada, yo moderaré luego el diálogo y las preguntas que puedan surgir a la intervención de Jesús, que tiene la palabra. Vale, bueno, ¿se me oye bien? Perfectamente, sí. Vale. Bueno, pues buenas tardes. Gracias por la invitación, que bueno, pues la verdad es que desde un partido y sobre todo desde una corriente, ¿no? Como es Cristianos Socialistas, pues hubiese interés en invitarme, pues bueno, además a Juan Carlos le conocía de habernos visto en bastantes veces así, por aquí, por allá.
y bueno, pues la verdad es que veía con mucha simpatía la invitación. Bueno, reconozco que había preparado algo un poquito más largo de los 20-25, pero como es, pero creo que es más... Sí, bueno, eh, lo que habíamos hablado era eso, pero bien, bien, podemos estar un rato sí, más. no, no, pero porque me parece más interesante el debate. Entonces, si os parece, la presentación, tenía aquí una presentación que luego os puedo pasar, o no sé cómo hacemos, o se lo paso a Juan Carlos y Juan Carlos os lo puede hacer llegar. La voy a poner, ¿vale? Y mi idea, voy a hacer una primera parte más resumida para centrarnos en algunas cuestiones que tienen que ver más con la actualidad, ¿vale? Bueno, el título casi nada, ¿no? Porque eso de construir esperanza tras la pandemia y podríamos añadir y la guerra, pues ya es como que es un poco menos como el wishful thinking este que llaman, ¿no? Como algo así como pensamiento mágico. Pero bueno, es un esfuerzo, ¿no? Porque creo que el principio de la esperanza, pues no la debemos perder nunca. La esperanza bien entendida, ¿no? Y una esperanza fundada. Os cuento un poco lo que había pensado, ¿vale? Y lo que había preparado, que era una exposición pensada en 4 partes. Una primera con una situación de fondo, ¿vale? Otra para seguir con cuál es la situación de los diferentes actores de la mediación sociopolítica, cómo están hoy partidos, sindicatos, movimientos sociales, asociaciones. Y luego, pues, centrarme en cómo esto ha afectado a la pandemia, ¿vale? Y algunos apuntes finales. Si os parece, lo que voy a hacer va a ser la parte 1 y 2 voy a ir más rápido y me voy a centrar en la 3, ¿vale? Porque en la 1 además yo creo que bueno, pues es más de contexto general, de ver dónde nos ubicamos, 4 pinceladas y luego iré a la pandemia. Entonces, si os parece. Yo no os veo, pero si en algún momento alguien quiere intervenir, que lo haga así o me pregunte o comente lo que sea, ¿no? Sobre todo que sea una cosa distendida. No sé si, como lo hacéis otras veces, si Juan Carlos hace moderador o lo que sea, ¿no? Pero como yo no os veo ahora mismo, pues quien quiera intervenir, que lo haga directamente, ¿vale? ¿Os parece bien entonces? Intento ir rápido con las 2 primeras partes para que luego haya más al debate y así Sí, sí, concluir. perfecto, perfecto, no te preocupes que lo hacemos así. Vale. Bueno, pues al principio algunas notas, ¿no? Muy generales sobre el momento que estamos viviendo, ¿no? Es un momento que este era el punto de partida de uno de los cuadernos, ¿no? Que escribí en Cristianismo y Justicia junto a Óscar Mateos, ¿no? Que era el de un momento de cambio de época, donde lo que se ha dado ha sido como un cambio de las coordenadas, ¿no? De los consensos que estaban en la base del modelo de sociedad, sobre todo a partir de la crisis del 2008, ¿no? Esto sucedía pues con lo que son los principios del estado de bienestar y algunas de las cuestiones y la reconfiguración, ¿no? O el desmantelamiento del estado de bienestar. Claro, lo que nos encontramos es como también algunas de estas coordenadas o de ese sentido común neoliberal también ha sido puesto en juego, en cierto sentido, a partir de la pandemia, y lo que nos encontramos es una cierta también aceleración de procesos latentes que estaban ahí antes del COVID-19 y también de una puesta en cuestión de algún sentido común establecido a raíz de la guerra. Os pongo un ejemplo. Si a nosotros nos dicen hace un año que Europa iba a ser proclive a topar el precio del gas o de la luz, pues nos dirían que no nos lo creeríamos, ¿no? Y bueno, eso también te da algunas pistas de cómo se están planteando algunas cuestiones, ¿no? Y eso también como de cómo hay una cierta puesta en crisis, ¿no? De esa hegemonía neoliberal. Bueno, voy a algunos datos muy por encima, aquí iré rápido para pasar, ¿no? La primera es como estamos en un contexto, ¿no? Pues de enorme protagonismo económico y político de los agentes que representan al capital financiero para imponer sus intereses, ¿no? Este es el marco general. En la crisis del 2008, pues vimos bastante de esto, ¿no? Y bueno, y posteriormente, pero ahí se vio con mayor crudeza, ¿no? Hasta el punto de cómo se llegó a cambiar la Constitución en julio, ¿no? Un artículo de la Constitución donde se daba prioridad al pago de los intereses de la deuda frente a cualquier otra partida. Pues yo creo que ese es el mejor ejemplo, ¿no? Del enorme poder que tienen actores políticos y financieros. Si pasamos al mundo del trabajo, hay que destacar pues, los cambios, los importantes cambios y transformaciones que son en los procesos productivos, por citar algunos, la reducción del sector industrial, el auge de las nuevas tecnologías en los procesos de reestructuración de la economía, el aumento de la mecanización y de la robotización, ¿no? Y de la inteligencia artificial y cómo está transformando sectores productivos enteros, ¿no? Un fuerte contexto de competitividad entre diferentes zonas, ¿no? Que ha llevado a una fuerte deslocalización productiva, aunque ojo, algunas de estas cuestiones también han sido, a partir de la pandemia, han sido puestas en juego, ¿no? Y algunas transformaciones, ¿no?
eso ha llevado a que en el ámbito de la fábrica ya no sea el principal espacio de referencia en el mundo del trabajo, sino que hayan surgido nuevas realidades laborales, ¿no? Es el caso, ¿no? Ahí pone economía colaborativa, pero debería ponerse, es más correcto, capitalismo de plataforma, ¿no? Los Uber, Airbnb y demás iniciativas basadas en un algoritmo que ordena, ¿no? De todo lo que tiene que ver con la distribución y servicios y este tipo de circunstancias que han surgido nuevas. Esto ha llevado pues, a un aumento de la precariedad. Fijaos, estos son datos del 2020, no he buscado datos posteriores, pero donde la media ahí veis la media de la duración media de los contratos por sector de actividad, y fijaros que hablamos de contratos de 40 días, 60 días, 80 días, ¿no? Probablemente algo de esto la reforma laboral ha suavizado, pero nos habla enormemente del deterioro que se ha dado, ¿no? en la cuestión de la precariedad y la aparición de nuevas figuras como los Perdona, trabajadores. Jesús, ¿estás compartiendo pantalla? Sí. No, es Ah, que no estamos viendo los pensaba que datos. se veía. No, no, no. Perdón. Miles de... Ahora Perdón. sí. Ahora sí, ¿no? Vale. Vale, entonces, a ver, si yo hago así, vale. Perdonad, estaba. Bueno, por acabar de situar esta realidad laboral, quería mencionar otra cuestión que tiene que ver con la crisis en los cuidados y en el ámbito reproductivo, ¿no? Una crisis que tiene que ver con diferentes cuestiones, algunas demográficas, ¿no? Como el envejecimiento de la población, otras sociológicas, como la aparición de nuevas realidades familiares, núcleos de población más pequeños, dispersión, y otros también con el modelo de bienestar, ¿no? Pues con un estado de bienestar donde pues la red de servicios, de prestación de servicios a las personas, pues es débil, ¿no? Y a ver si ahí hay algunas medidas, ¿no? Estoy pensando en la ley de familias, ¿no? Que se está en vías de aprobar, pues a ver si refuerza este tipo de cuestiones, ¿no? Y bueno, pues esto también, parte de esto, pues ha quedado todavía más de manifiesto a raíz de la pandemia. Bueno, estas son algunas de las notas así generales, ¿vale? Si vamos al plano sociopolítico, voy muy rápido para luego centrarme en la pandemia, ¿vale? Y que es lo que creo que puede tener más interés. Pero necesitaba hacer un poquito de contextualización. Si vamos al plano sociopolítico, lo que nos encontramos es una separación, como dice Zygmunt Bauman, entre un poder que se mueve a una escala global y una política que tiene un marco de referencia local, ¿no? La mejor prueba, bueno, claro, se conecta desde el Parlamento, ¿no? Rafael Simancas y demás, pero todas las menciones que ha hecho del clima político, por ejemplo, nos remitían al contexto nacional, y el Estado-Nación sigue siendo nuestro principal espacio de referencia. Prueba de ello es que, por ejemplo, pues los índices de participación electoral suelen ser las elecciones de largo con más participación frente a, por ejemplo, las europeas, cuando cerca del 75% de las leyes que se hacen en los Estados-nación provienen de directivas previas aprobadas en Europa. Pero bueno, nuestra escala de referencia sigue siendo el Estado-Nación, y lo que nos encontramos es una crisis del Estado-Nación, ¿no? Tenemos mecanismos territoriales para problemas cada vez más globales. Y la pandemia ha sido una muestra más, pero teníamos otras situaciones previas. Podemos situar ahí el cambio, la emergencia climática, podemos situar la crisis financiera, podemos situar cuestiones que tienen que ver con la migración y el refugio. Cada vez más fenómenos tienen que ver con cuestiones, ¿no? que tienen que ver con una escala global, pero las afrontamos muchas veces desde un plano local, y además esto hay que sumar pues, la subordinación muchas veces de la política al poder financiero. Bien, por acabar ese plano político, pues sumemos además otros, como tiene que ver una profunda desigualdad a nivel fiscal entre las rentas del trabajo y las rentas del capital a favor de las segundas, y buenas parte de estas tendencias, ¿no? Y del aumento de la desigualdad y de la polarización se han agravado a raíz de la pandemia, y sobre todo han generado pues más a un aumento del malestar social, y un malestar social y latente, no solo en el contexto del Estado, ¿no? Sino ahí tenemos el auge de la ultraderecha y de cómo pues es una tendencia a nivel global que aparece, ¿no? Cada una con sus particularidades, pero cómo está más o menos presente. Bien, vinculado precisamente a eso, pues tenemos por el auge de discursos, ¿no? Anti-establishment, apoyados en un nacionalismo agresivo y populismo, y muchas veces pues un retroceso de derechos y libertades civiles bajo la coartada del miedo al otro, ¿no? Que estaría ahí presente y demás.
Y bueno, pues vamos a algunas notas de tipo cultural ideológico. Se trata solo de dar 4 pinceladas, insisto. Bueno, ahí destacaría pues una hegemonía del neoliberalismo en el contexto ideológico, pero ojo, una hegemonía que ha sido puesta en cuestión en cierta medida, o al menos se ha empezado a resquebrajar a partir de la pandemia y algunos de la crisis del 2008 y luego de la pandemia. Luego entraré un poquito más a esto, ¿no? Pero en todo caso, ¿no? Pues como un discurso que sigue poniendo el énfasis en la empleabilidad, en la competitividad, en la flexibilidad laboral, y todo ello apoyado en un enorme, ¿no? Y ahora que se acercan las Navidades lo vemos, ¿no? Vinculado, por ejemplo, al alumbrado, ¿no? En mi ciudad, por ejemplo, en Guadalajara, esto es como, y como en tantas otras, ¿no? Pues un individualismo, un enfoque donde el individualismo, la sociedad del hiperconsumo y ese individuo, bueno, posesivo en términos de consumo, pues como está muy presente. Y al mismo tiempo esa hegemonía cultural o ese contexto cultural lo podemos acabar de caracterizar, ¿no? Pues con una crisis de las utopías, ¿no? Como decía Jameson, ¿no? Hoy nos es más difícil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y eso nos da idea de hasta qué punto el capitalismo no es solo un sistema que ha triunfado en términos económicos, sino que sobre todo ha triunfado a nivel cultural, ¿no? Y como hay toda una hegemonía cultural construida que lleva pues a una crisis de la imaginación política pues para pensar otras posibilidades, ¿no? Otros mundos posibles y demás. Bien, para acabar este análisis, pues vamos a lo ecológico, ¿no? Y lo evidente es que estamos ante cada vez síntomas más evidentes, ¿no? De una crisis ecológica producida, tiene de su base en un modelo productivo, ¿no? Insostenible y en un capitalismo depredador, ¿no? Basado en la explotación de personas y recursos. Y esto, pues, está bien que tengamos en cuenta, ¿no? Como dice Jorge Richman en su libro El siglo de la gran prueba, que lo que estamos viviendo es la era de las consecuencias. Es decir, ¿por qué llama Jorge Richman la era de las consecuencias? Porque de alguna manera lo que estamos viviendo cuando se está planteando cuestiones como a cuánto se va a intentar, qué está en juego, ¿no? De cara a realizar la realización de la transición ecológica, es básicamente en qué medida somos capaces de atenuar o aminorar algunas consecuencias que ya están ahí como consecuencia de la emergencia climática. Y de alguna manera nuestra generación o el momento histórico que nos ha tocado vivir, pues supondrá, viviremos en un mundo ya marcado por los efectos de esa desestabilización del clima, pero al mismo tiempo, si lo vemos en una perspectiva de larga duración, pues tenemos de alguna manera la responsabilidad de ver en qué medida esos efectos pues son mayores o no para generaciones futuras. Bien, eso en cuanto al plano general, ¿vale? Del contexto político. Pero si vamos a los diferentes actores de la mediación sociopolítica, doy unas notas muy rápido, ¿no? La primera que tiene que ver, quiero aquí hablar de partidos, de sindicatos, de movimientos sociales y de ONGs. En cuanto a los partidos, lo primero que destacaría sería el cuestionamiento de su papel tradicional de canalización de las demandas ciudadanas, ¿no? Estamos en un contexto de fragmentación de la representación política, ¿no? Los tiempos del bipartidismo, pues parece que han pasado a otros momentos, auge de discursos populistas y al mismo tiempo en lo que nos encontramos es que los partidos, y por eso me gustan este tipo de actos, ¿no? Parecen estar más pensados como órganos centrados en la selección de cuadros, ¿no? Que en la formación de militantes que luego puedan influir en diferentes esferas de la vida cotidiana o en crear espacios de socialización política. Es decir, si miramos otros partidos de inicios del siglo XX, estoy pensando, por ejemplo, en la socialdemocracia alemana de inicios del siglo XX, había toda una esfera de espacios de socialización en los cuales un militante de un partido se socializaba, ¿no? Cooperativas en algunos casos de alimentación también, cooperativas de vivienda, sindicatos cercanos, etc. Y hoy en día, si miramos el grueso de los partidos, ¿no? Y sobre todo los bueno, pues en el caso que nos ocupa, ¿no? Pues de tradición socialdemócrata, el grueso de la acción está centrada en la selección de cuadros y en la acción política, ¿no? O en la gestión de esa acción política, pero hay quizá un músculo mucho menor, ¿no? A la hora de trabajar en cómo influir en diferentes espacios o crear espacios de formación militante. Si me queréis luego corregir o debatimos esto, pues lo pensamos, ¿no? Pero es mi visión apoyada en lo que plantean bastantes politólogos. Bueno, en cuanto a los sindicatos que nos encontramos, pues un proceso de debilitamiento que tiene que ver con diferentes razones, ¿no? Desde la pérdida de conciencia de clase, pero sobre todo
las transformaciones en el mundo del trabajo, ¿no? Si el sindicalismo clásico, donde tenía su esfera de actuación y es más fuerte, es en la industria, y tenía en la fábrica su espacio de actuación, las transformaciones en el ámbito productivo, por un lado, y por otro, la existencia de un mercado laboral dual y segmentado, pues lleva a que sea difícil, ¿no? En un caso, una conciencia de clase, una mayor un movimiento unitario, ¿no? Y por otro, el establecimiento de dificultad de acción colectiva en torno a objetivos comunes. Pensemos en realidades como la doble escala salarial, ¿no? En muchos contextos laborales u otros, ¿no? Entonces esto hace que sea difícil arbitrar objetivos comunes y demás. Es unido a otros elementos, ¿no? El trabajo ya no es un lugar fundamental de socialización, ¿no? Si yo preguntase aquí cuántos de vosotros habéis trabajado en el mismo sitio, pues a lo mejor más de una persona respondía que sí. Si esta pregunta la hiciese con mis alumnos, bueno, de hecho la hago todos los años, ¿no? Cuando doy el tema de la producción en antropología económica, y claro, es una cosa que casi les hablas como de un mundo en extinción, ¿no? Entonces, como hay todo un contexto diferente, y eso al mismo tiempo supone todo un reto, ¿no? De reforzar el sindicalismo y pensar un sindicalismo diferente, ¿no? Y hay algunas propuestas, iniciativas concretas que podemos hablar luego de ellas, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo de cómo darle una vuelta y construir un sindicalismo adaptado a la realidad del siglo XXI. Bien, paso, si os parece, a los movimientos. En cuanto a los movimientos sociales, bueno, pues percibo como cierto agotamiento, cierta desmovilización, ¿no? Desde el año 2014, 2015 para acá, ¿no? En los últimos años, salvo quizá el movimiento feminista, ¿no? Aunque ahora, pues, vinculado a todo el tema de la ley trans y otras situaciones previas, ¿no? Pues hay una cierta fragmentación dentro del movimiento, pero quizá era el movimiento que ha tenido más vigor en los últimos años, o en los años prepandemia, vamos a decirlo así, frente a una cierta agotamiento, ¿no? de los movimientos que venían tras el ciclo de protestas iniciado en el 15M. Y en ese sentido, pues también luego hablaré de ellos, pero emergencia también de otros nuevos movimientos, ¿no? Que hasta ahora no habían sido diferentes o que no habían estado presentes, ¿no? Y la pandemia ha acentuado algunos de estos. Estoy pensando, por ejemplo, en los movimientos por la España vaciada, ¿no? O demás, o otros contextos, ¿no? Como el de los chalecos amarillos en Francia y otras bases que tienen ahí, que están ahí. Y respecto a las ONGs, como último actor, ¿no? Pues llamar primero la atención sobre la pluralidad de situaciones que se dan en ellas, ¿no? Las ONGs, claro, es algo que se define por lo que no es, como algo no gubernamental, engloba actores súper diferentes, ¿no? Que pasan desde el asistencialismo a la incidencia política abierta, ¿no? Y, bueno, pues como dentro de esa realidad plural existen algunos dilemas y contradicciones que tienen que ver con su dependencia económica de la administración frente al supuesto carácter apolítico que tienen. Pero bueno, me gustaría destacar de ellas sobre todo tres cosas, ¿no? O dos cosas. Una tiene que ver con el papel que juegan a la hora de introducir temas en la agenda política que desde el punto de vista electoral no dan réditos. Estoy pensando en cuestiones como la migración, estoy pensando en cuestiones como la realidad norte-sur o el internacionalismo, ¿no? Que son temas que en un contexto de auge de los discursos populistas y de cierre identitario, pues pueden llevar a que haya, pues no son los temas que enganchen más con una mayoría social o pueden ser más controvertidos. Y bueno, las ONGs juegan o deberían jugar un papel fundamental, ¿no? en este tipo de cuestiones. Y al mismo tiempo me parece muy interesante, ¿no? Destacar también su papel por dos cuestiones, ¿no? Como espacio de socialización prepolítica, es decir, como espacio de socialización donde forjar, o donde muchas personas han forjado una conciencia política posterior, ¿no? Y también como espacios de trabajo desde una perspectiva internacionalista, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con la ciudadanía global o los movimientos norte-sur. Bien, hasta aquí he ido lo más rápido que he podido por dar un retrato, pero entrando ya a la pandemia, ¿cómo se ha manifestado, no? ¿Cómo podemos situar la pandemia? ¿Qué elementos han cambiado? Bueno, pues lo primero que me gustaría destacar, que es una idea que desarrollamos ahí en el libro, es cómo la pandemia puede ser vista como un hecho social total, ¿no? Porque ha afectado a todos los ámbitos de nuestra sociedad, ¿no? Y en torno a ella se han dado múltiples narrativas, si recordamos, ¿no? Desde la asociaba a cuestiones climáticas, la pandemia como una prueba, ¿no? Del cambio climático, seguritarias,
la pandemia en un momento de narrativas autoritarias, por ejemplo, cuando se hablaba, ¿no?, de la mejor respuesta de los países autoritarios o de China frente al contexto europeo, y otros, ¿no? O progresistas en el sentido de que, bueno, mostraba pues también pues la capacidad de respuesta, ¿no?, pues para proteger a la población y demás que se daba desde el estado de bienestar, ¿no?, y demás, y mostraba la utilidad y la importancia de este, ¿no?, por situar algunas. Pero lo que me interesa destacar, ¿no?, es como el COVID, la pandemia se ha situado, pues lo podemos ver como en primer lugar un mirador privilegiado para reflexionar sobre nuestro mundo, ¿no? Eh, a partir de ella hemos podido ver con mayor nitidez cómo se organiza el juego social y al mismo tiempo ha sido un acelerador de procesos que en el tiempo ordinario sería más difícil llevar a cabo, ¿no? Pensemos en cuestiones, por ejemplo, como el teletrabajo, ¿no?, o como la jornada laboral de 4 horas, de 4 días, perdón. Pues son medidas concretas que en un momento dado, si no hubiese estado la pandemia de por medio, pues serían más difíciles, ¿no?, de llevar a cabo. O, por ejemplo, pues una hipotética o todo lo que tiene que ver con las transformaciones en el modelo de cuidados o la aprobación o el intento de aprobar un sistema de cuidados, ¿no?, un sistema nacional de cuidados. Pues son cuestiones que si no hubiese mediado la pandemia, pues difícilmente podrían haber sido habrías llevado mucho más tiempo. En ese sentido, voy a destacar algunas cuestiones, ¿no?, del momento en el que estamos, ¿no? Primero, respecto al contexto pospandémico, en el contexto sociopolítico, podemos destacar cómo ha habido un cierre de ciclo de protestas, ¿no? Al menos de los que habían protagonizado el anterior ciclo de protesta, jóvenes, pensionistas, el feminismo, ¿no?, y demás. Pero al mismo tiempo existen, ¿no?, algunas emergencias nuevas. Bueno, también escasa fuerza del sindicalismo clásico está poco presente, ¿no?, en las movilizaciones y demás. Y lo que nos encontramos es, en el contexto sociopolítico, por un lado, una polarización social creciente, ¿no?, a la cual Rafael Simancas apelaba antes, pero más allá del clima institucional, ¿no?, en el Parlamento, a mí me gustaría destacar una cuestión, ¿no?, y es que, a mi juicio, los confinamientos y el papel de las redes sociales, esa situación de aislamiento, ha creado un caldo de cultivo favorable para el aumento de los discursos identitarios y nativistas. Claro, pensemos en cómo operan las redes sociales. Uno normalmente oye o lee cosas de aquellos, tienen un componente autorreferencial muy fuerte. Leemos cosas de aquellos que piensan como nosotros o tienden a pensar como nosotros, ¿no? Porque son aquellos que tenemos en las redes. Con lo cual, esos espacios hacen que si no tenemos otros espacios de socialización y hay un aislamiento creciente, o como se sucedía en la pandemia, pues ese contexto lleva mucho a la autorreferencialidad, ¿no? Y en un contexto entonces, eso es lo que me lleva a pensar, pues que hay el auge de los discursos identitarios se ha visto favorecido por ese contexto, ¿no?, de los discursos nativistas, por ese contexto de mayor socialización en el ámbito de las redes que se ha dado. ¿Qué más nos encontramos? Bueno, pues la emergencia, antes lo comentaba, de algunas movilizaciones, ¿no?, que expresan cierto malestar ante cuestiones novedosas, ¿no? Ahí señalo dos, ¿no? Una tiene que ver con la despoblación, pero otra tiene que ver con el hecho de cómo se va a arbitrar la cuestión de la transición ecológica, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en cuestiones como protestas ante el precio de los combustibles, que en cierta medida nos están hablando de eso, ¿no? Lógicamente, una persona que vive en un lugar bien conectado a través de transporte público no vive esto de un lugar donde haya peor red de transporte o más aislado, ¿no? Entonces, ¿cómo eso de uno de los caldos de cultivo que están ahí como con un malestar latente? No es casualidad que Vox, por ejemplo, hable de dictadura climática o de religión climática, está preparando el contexto para, desde mi punto de vista, de dónde va a ser alguno de los lugares donde incubar o donde ver dónde puede haber un malestar y dónde puede sacar votos, pero también otro tipo de cuestiones que ahí no aparecen, ¿no? Como por ejemplo los efectos excesivos que algunos polígonos solares, ¿no?, o grandes proyectos, megaproyectos de energías solares o eólicas se están planteando en muchos lugares, que además coincide con la España despoblada, y cómo se está incubando un descontento ahí fuerte, ¿no?, por considerarse que se está teniendo una carga excesiva, ¿no?, en todo lo que supone la transición ecológica en estos municipios, y hay ahí un malestar latente, ¿no? Bueno, creo que son nuevas expresiones de malestar a las que hay que estar atentos. La pandemia también en el ámbito político-institucional creo que ha tenido más efectos, ¿no? Creo que ha llevado un papel del Estado, un refuerzo del papel del Estado en diferentes ámbitos, ¿no? Cito algunos. Uno, la fiscalidad. Y es que según las encuestas del CIS, por ejemplo, el hecho de que es ahora mismo, hay máximos históricos en la idea de que haya una fiscalidad
progresiva, ¿no? Y que tenga un papel redistributivo. Entonces creo que esto abre una condición de posibilidad, ¿no? Pues para emprender cambios que en otro momento sería difícil. Y al mismo tiempo, pues para destacar el papel del Estado que puede tener en cuanto a garante de la protección social, ¿no? Otro elemento que tiene que ver con la mayor conciencia de contar con servicios públicos de calidad, y ahí está el tema de la sanidad especialmente, ¿no? Como la gran joya de la corona, ¿no? Y además uno de los quizá el servicio público más valorado, ¿no? Y de cómo la pandemia ha sido un refuerzo de esta, ¿no? Y de una mayor conciencia de esta cuestión. Pero hay más, ¿no? Otra tiene que ver con la toma de conciencia del papel del Estado en la política industrial, ¿no? Y esto tiene que ver con cómo la pandemia también ha venido a poner en cuestión algunos de esos dogmas que estaban asociados eh, al marco del pensamiento neoliberal, ¿no? Por ejemplo, cada vez se habla más de soberanía estratégica, de la necesidad de que haya una política industrial propia, y el caso de la guerra de Ucrania ha dado una vuelta de tuerca más sobre esto, pero también se hablaba, pues eso, de una soberanía estratégica en cuestiones que tenían que ver, por ejemplo, con el abastecimiento de productos que tenían que ver con lo sanitario, ¿no? Como sucedía con los respiradores en el momento de la pandemia, o cuestiones que tienen que ver con la apuesta por la relocalización en el contexto de la transición ecológica, ¿no? Entonces, un mayor papel del Estado en la economía, ¿no? Como elementos que la pandemia ha venido a reforzar, y al mismo tiempo en el ámbito político un cierto refuerzo del proyecto europeo, ¿no? Existe un claro contraste entre la pandemia y la crisis del 2008, incluso de la política exterior, ¿no? Con algunas de las medidas que se comentaban, ¿no? Pues dentro de todas las dificultades que muchas veces han asociado al proyecto europeo, pero bueno, como ha habido una cierta unicidad en la forma de enfocar la cuestión ante la guerra de Ucrania, y nos habla de cierto refuerzo de esta cuestión. Bien, siguiendo con el ámbito político, vamos de lo más nacional a lo mundial. ¿Qué nos encontramos? Pues a nivel mundial, la pandemia ha mostrado también la existencia de una gobernanza fragmentada y las dificultades para tener instituciones que den respuesta a los retos civilizatorios, ¿no? El contexto de fondo, y esto se ha visto con la guerra de Ucrania, es una pugna, ¿no? Entre el orden liberal y el orden autoritario, ¿no? El denominado orden liberal, que esto se ha visto, ¿no? De nuevo en la guerra de Ucrania, como se ha planteado, pero tiene que ver también, pues, con una cierta fracaso a la hora de dar respuesta, o al menos limitaciones, ¿no? Estoy pensando en cuestiones como la liberación de las patentes, o el hecho de, pues, establecer mecanismos que permitiesen pues, la exportación de vacunas a contextos, ¿no? Del sur global, y las dificultades, ¿no? Que se ha dado, pues, para que hubiese mecanismos efectivos para hacer valer este tipo de cuestiones. ¿Qué más nos encontramos? Pasando de ámbito, si vamos al ámbito laboral, la pandemia ha acelerado algunos procesos que ya estaban en marcha, ¿no? Primero, algunos en las formas de compra, ¿no? El capitalismo de plataforma sigue ganando terreno, otras formas de comercio local o tradicional. Auge del comercio electrónico. A mí, por ejemplo, me sorprende cuando pregunto a mis alumnos cuántos de ellos no llevan dinero a clase y pagan todos vía Bizum o vía tarjeta, y prácticamente más de la mitad de la clase ya ni lleva dinero a clase. Entonces hay ahí toda una serie de cuestiones que nos hablan de cómo el comercio electrónico ha cambiado, ha modificado las pautas. Aceleración de procesos como el teletrabajo, aunque aquí tengo que confesar que yo pensaba que iba a ir a más, y en cierta medida ha habido un repliegue o un estancamiento, ¿no? Tras lo más duro de la pandemia, vinculado al teletrabajo, ¿no? Y otros elementos que se han dado a nivel laboral, ¿no? Una toma de conciencia sobre qué trabajos son esenciales a nivel social. Esto se vio muy bien en el confinamiento, ¿no? Y cómo la importancia de cuestiones como la logística y la distribución, pero sobre todo con los trabajos de cuidados, ¿no? Y que son trabajos que muchas veces permanecían ahí invisibilizados y latentes por estar fuertemente feminizados y realizarse en el ámbito doméstico, fundamentalmente, ¿no? Y cómo la pandemia ha mostrado, pues, la importancia fundamental de estas cuestiones, y la importancia del cuidado y la necesidad de establecer un sistema, ¿no? Una organización social del cuidado eficiente frente a lo existente. Bien, por ir cerrando esta cuestión, ¿qué más nos encontramos en la pandemia, ¿no? Pues un malestar especialmente en aquellos sectores que no tienen garantizadas rentas salariales. Lo hemos visto con autónomos, con cuestiones como lo de la hostelería, lo hemos visto con el transporte, y son sectores que de alguna manera también se ven amenazados, ¿no? Por algunas de las transformaciones que se ven. Y además, ¿qué particularidad tienen en muchos de estos sectores? Pues una organización sindical muy limitada, ¿no?
o con apenas implantación, y habla pues de cómo podrían ser espacios de trabajo, ¿no? Pues para reconstruir otros relatos y otras narrativas de acción en muchos de estos trabajos, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en los taxistas, en autónomos, en la hostelería, en el transporte, muchos de estos sectores caracterizados por la atomización y que además un poco han quedado siempre como fuera de los espacios de referencia más clásicos de la izquierda y del sindicalismo, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del sector industrial. Bueno, por último, un último plano tiene que ver con qué contexto deja la pandemia en el plano ideológico y cultural, ¿no? Y qué salida se puede dar a ese contexto. Bien, respecto a esto, lo primero que me gustaría destacar es cómo lo que ha supuesto la pandemia ha sido un cuestionamiento de algunos mitos asociados a la globalización, ¿no? Por ejemplo, la idea de que la globalización nos puede abastecer de todo. Pensemos en la crisis de las mascarillas, pensemos en los respiradores, pensemos en la crisis de los electroconductores, pensemos en los problemas del comercio que se dieron a raíz, ¿no? del barco este que quedó varado en el canal de Suez. Y nos habla de cómo algunos de estos elementos, ¿no? Esa idea del aquí y ahora y del just in time, ¿no? De esa inmediatez, está fuertemente puesta en cuestión, ¿no? Entonces, este mito que tenía que ver con ese comercio global como panacea y respuesta a todo, ha entrado fuertemente en crisis, ¿no? Y frente a esto, pues hoy en día se habla más de soberanía estratégica en algunos sectores, etcétera, ¿no? En el plano ideológico que nos encontramos, pues una cierta crisis del sentido común hegemónico neoliberal, ¿no? Con un cierto reforzamiento del Estado. En algunos momentos, estoy pensando en los años 2004, 2008, los programas económicos, a lo mejor que se presentaban de los partidos mayoritarios, pues no eran muy distinguibles en algunos casos. Estoy pensando en la política económica, en la política monetaria, en la política fiscal, está pensando fundamentalmente. Y hoy en día, pues hay muchos más matices y se defiende claramente, ¿no? Modelos de sociedad diferentes, ¿no? En el contexto de la crisis, ¿no? Y esto tiene que ver, pues, con cómo esa hegemonía neoliberal había emergido, ¿no? En esos años, pues ha sido puesta en cuestión y el Estado ha aparecido, ¿no? El Estado de bienestar ha aparecido o ha sido reforzado, al menos yo creo que a nivel ideológico, ¿no? Y demás. Y encontramos también algún refuerzo a debates previos que se daban, ¿no? Estoy pensando en la fiscalidad progresiva, estoy pensando en la renta básica, ahí están las cuestiones, ¿no? Del ingreso mínimo vital y demás. Estoy pensando en la jornada laboral de 4 horas y son debates que han quedado fortalecidos a raíz de la pandemia, puesto que ha permitido, estoy pensando, por ejemplo, en la cuestión de los cuidados, de la ley de familias que surge ahora, todo este tipo de cuestiones pues forma parte de una agenda política que en otro momento pues habría sido más difícil de instaurar y hoy en día pues creo que existe un consenso social mayor en la sociedad. ¿Qué nos encontramos entonces? ¿Y por dónde podemos dar salida al contexto pospandémico, ¿no? Y para acabar, ¿qué pistas, ¿no? podemos tener en ese intento de construir un futuro emancipatorio en el contexto actual? Bueno, pues quiero apuntar a cuatro cuestiones, simplemente para dejar ahí como retos, más que sobre los cuales trabajar y darle una vuelta, ¿no? Ahí van. El primero tiene que ver con la necesidad de reconstruir un multilateralismo desde arriba que afronte los problemas globales, ¿no? Y problemas que al menos tiene que ver con 3 cuestiones que son centrales y urgentes, ¿no? A nivel mundial. La primera es la situación de desigualdad mundial y insoportable y las respuestas que se dan, ¿no? Ahí los pasos que se han dado han sido tímidos, pero alguno ha habido, ¿no? Estoy pensando en ese acuerdo que se dio por la fiscalidad global entre las grandes empresas por establecer una suerte de impuesto de sociedades mundial. Bueno, pues va lento, pero la pandemia al menos creó un caldo de cultivo para algo diferente, ¿no? Segundo reto tiene que ver con la crisis ecosocial y la forma en la cual se realiza una transición ecológica justa y pacífica, añadiría, ¿no? Porque creo que mucho de lo que se está planteando en contextos coloniales, o sea, en contextos del sur sobre todo, tiene que ver con el control de materias primas estratégicas que van a ser centrales en el siglo XXI en los próximos decenios. Por citar solo algún ejemplo, está claro que detrás de la guerra de Ucrania hay muchas cosas, pero una de ellas, por ejemplo, la guerra del el Donbass como región es la zona que tiene las mayores reservas de litio de Europa, por citar únicamente una cuestión, ¿no? Entonces, bueno, como también quiero destacar cómo hay toda una cuestión que tiene que ver con la transición ecológica en la cual va articulado también en la cuestión del control de algunas materias primas que van a ser centrales. Y el tercer reto tiene que ver con el establecimiento de establecer un multilateralismo efectivo, ¿no? Asociado a la resolución de conflictos, ¿no? La ONU ha quedado su papel muy diluido
Y bueno, pues el reto está claro que es enorme, pero se hace más necesario que nunca la necesidad de construir pues eso, una forma de resolver los conflictos, ¿no? Y demás en el multilateralismo. Vamos al segundo reto, ¿no? Que ya tiene que ver con cosas más concretas, tiene que ver con el refuerzo del papel de la sociedad civil. Lo que nos asistimos en los últimos tiempos es a una menor actividad y movilización social de colectivos, ¿no? Frente a toda esa energía social que había liberada, ¿no? Tras el 15M y demás, ¿no? Eh, También influye ahí la fatiga, las restricciones, el ánimo social. Y hay una cosa que particularmente me llamó la atención, ¿no? Frente a cuando surge la guerra de Ucrania, es la crisis del internacionalismo, ¿no? En un contexto de auge de discursos identitarios y la necesidad de otras voces, ¿no? Que tengan una mirada más global y demás. Estaba pensando el contraste, por ejemplo, entre lo que fue el movimiento antiglobalización de finales de los 90, inicios de los 2000, ¿no? Que tenía un fuerte, o las movilizaciones contra la guerra de Irak, que tenían ¿no? Un componente internacionalista bastante fuerte, otros movimientos previos de solidaridad con América Latina en los 80 y demás, y cómo asistimos a una fuerte crisis del internacionalismo. Y hay pocas voces, ¿no? que presenten discursos diferentes asociados a la no violencia y al pacifismo, que en otros momentos pues, tenían mucha fuerza, ¿no? Bastante fuerza. Y al mismo tiempo también vemos como un estancamiento de las organizaciones de tipo comunitario que se han dado, ¿no? Estoy pensando en iniciativas de economía social y solidaria, cooperativas y este tipo de iniciativas, ¿no? De caldo cultivo es la sociedad civil, de asociaciones en general, donde, bueno, yo creo que la fatiga y pospandémica todavía se arrastra, o al menos en los espacios donde participo más, hay como una constante, ¿no? De que nos cuesta más participar y arrancar y ahí, ¿no? Bien, ¿qué más de retos tenemos? ¿Por qué es importante el refuerzo del papel de la sociedad civil? Porque asistimos a una crisis de la política, si entendemos, y ahí están los discursos, ¿no? Que tratan de ese auge de esos discursos autoritarios, ¿no? Si pensamos la política como una herramienta para dar respuestas a las necesidades de la gente, pero asistimos también a una cierta crisis de espacios de socialización prepolítico. Estamos aquí en un foro de cristianos socialistas y probablemente para muchos de vosotras y de vosotros, la parroquia fue un espacio de socialización, primero de toma de conciencia a nivel general, ¿no? De despertar, ¿no? De la proximidad del prójimo, ¿no? Bueno, de que uno es una persona que vive en sociedad, y después a lo mejor llegó un proceso de concientización política. Estoy suponiendo a lo mejor muchas cosas, pero no creo que sea muy diferente. Si hoy pensamos, los espacios de socialización prepolíticos están mucho más restringidos. Hay un tejido asociativo mucho menos arraigado. La parroquia, que para mucha gente constituye un espacio de eso, están mucho más debilitadas. Los sindicatos han perdido poder de socialización y creo que hay una pérdida, ¿no? de los espacios de socialización o una crisis de los espacios de socialización prepolítica que es importante tener en cuenta y que habría que cuidar, mimar y alimentar, ¿no? Tercer reto de los 4 que presento, ¿no? Pues la necesidad de construir subjetividades emancipadoras. ¿Qué entiendo por subjetividades emancipadoras? Bueno, considero que buena parte de la batalla o del cambio, y era parte de lo que desarrollamos en el libro este de cómo pensar el cambio hoy, en el cuaderno, es que el cambio político sí es necesario, pero no es suficiente para obtener un cambio hoy, sino que creo que asistimos también a toda una batalla de tipo cultural. Y en esa batalla de tipo cultural está permeada por 2 ideas, ¿no? O por dos tensiones, ¿no? Una primera, que es clásica, ¿no? Que pasa por la idea de la cooperación frente al individualismo, ¿no? Frente al ese no dejar a nadie atrás, frente al individualismo y el sálvese quien pueda. Pero junto a esa idea, creo que hay una segunda en un contexto de emergencia climática que debemos tener debemos poner en el centro. Y esta es mucho más difícil de dar respuesta desde el punto, si no es desde la construcción de subjetividades más emancipadoras. Y tiene que ver con la idea de la autocontención frente a la desmesura. Claro, nosotros venimos de un contexto desde la modernidad donde el ser humano es presentado como se le ponen pocos límites, ¿no? Empezando porque pensamos porque la economía se basa en un crecimiento ilimitado, o pensamos que es posible un crecimiento ilimitado. Y pensamos que es posible un crecimiento ilimitado en un planeta con recursos limitados. Entonces, que nos impongan una idea de límite
pues es algo que choca y que es visto además como una cosa pues que no mola, no es popular, ¿no? Y más cuando vivimos en un contexto donde nos inocula la publicidad continuamente todo un deseo, ¿no?, que tiene que ver por la posesión de cuestiones, la posesión de objetos y demás y de bienes de consumo. Claro, en ese contexto creo que el reto está en cierta medida en cómo construir un relato emancipador que sea atractivo y que al mismo tiempo parta de qué tipo bueno, de buena vida se puede extender partiendo de esa misma idea del límite, porque para sintetizar, ¿no? A todos nos gusta hacer la escapadita del fin de semana, ¿no? Pero si fuésemos conscientes, ¿no?, de los efectos que tiene nuestro modelo de consumo o siendo, pues eso nos confronta, ¿no?, con toda una serie de cambios pues, que a veces pues, nos pueden llevar pues eso, a la frustración. Entonces, ¿qué planteo vinculado a esa idea? Pues bueno, destacar cómo el cambio institucional hoy es importante, es necesario, pero no es suficiente para la transformación. Porque el cambio solo es un cambio profundo, un cambio emancipador solo es posible, ¿no?, si se confluyen cambios en el plano institucional, pero junto a ello a una apertura de procesos sociales, ¿no? Estoy pensando en esas objetividades emancipadoras que vayan más allá de esos procesos sociales, puesto que muchos de esos cambios que hablábamos, ¿no?, que tienen que ver con que nos enfrentan con la transición ecológica y con la necesidad de cambiar modos de consumo o modos de vida, pues claro, nos afectan y nos tocan directamente y tocan fibras muy íntimas de la persona, pero esos son fundamentales y solo sin la construcción de esas subjetividades no podremos afrontar un cambio. Estoy pensando, por ejemplo, y esto creo que se veía bien, en polémicas como cuando las declaraciones de Alberto Garzón, por ejemplo, cuando surgió lo de la carne. Pues este tipo de cuestiones, ¿no?, se ve bastante bien de cómo hay ahí toda una cuestión cultural de fondo, pues que es necesario construir un contrarrelato, ¿no?, que dé la batalla por ese tipo de cuestiones. Frente a esa idea, un último reto, y que tiene que ver con el anterior, y es cómo estamos en un contexto de crisis de los grandes relatos emancipadores, ¿no? Ahí cito a Boaventura de Sousa, que planteaba, ¿no?, en un libro que hizo sobre la pandemia, esa idea que me parecía interesante, ¿no? Metafóricamente podemos decir que vivimos la necesidad urgente la necesidad urgente de ideológicos mucho más que de respiradores, vaya, como he escrito esto. La pandemia creará la necesidad urgente de respiradores mecánicos. Creo que ahí se me fue algo del texto, pero venía a decir algo así como que necesitamos más que respiradores mecánicos, respiradores ideológicos. Entonces, cómo eso nos habla de cómo tras la crisis, la caída del muro y demás, y el fin de las utopías, es necesario una nueva imaginación política que nos lleve a pensar un futuro mejor, y un futuro mejor más allá del capitalismo, ¿no? Y prueba de ello, de esa necesidad de construir nuevas narrativas, es que cuando se afirmaba en los movimientos alter globalización otro mundo es posible, no se afirmaba en qué sentido, ¿no?, sino simplemente se partía de negar esa idea de que hay otra alternativa sin sintetizar o en un plano ambiguo, ¿no?, sin concretar más por dónde iba. Bueno, voy acabando ya. Esa nueva narrativa, además de la igualdad y la justicia, debe incorporar otras dimensiones, ¿no? Al menos dos más, ¿no? Una que tiene que ver con cuestionar que toda idea de progreso pasa por el crecimiento ilimitado y construir, pues, relatos que muestren que puede haber una apuesta gozosa por un uso autolimitado y consciente de los recursos. Porque la realidad que nos toca vivir es esa, es la de un mundo con recursos limitados y en un contexto de emergencia climática. Y lo podemos mirar o no, pero entiendo que desde la izquierda, pues la respuesta tiene que afrontar esta cuestión de fondo. Acabo. ¿Qué trato entonces de contaros? Bueno, primero llamar la atención sobre el complejo momento histórico que nos toca vivir, los enormes retos civilizatorios, pero al mismo tiempo asumir que la historia es un proceso abierto y que todo está por hacer y todo es posible, ¿no? Como decía Miquel Martí i Pol, o como dice Pedro Casaldáliga, por buscar una referencia, ¿no?, más propia del ámbito eclesial, es tarde, pero es nuestra hora, pero es tarde, pero es madrugada, si insistimos un poco. Y nada más, vamos a lo más interesante de esto, que es el debate, siempre, pero bueno, espero que os haya hecho pensar la presentación y nada, a vuestra disposición. Muy bien, muchas gracias, Jesús. La verdad es que sí que ha sido muy interesante y realmente cuando hablábamos tú y yo de cómo va a ir esto y las dificultades que veíamos para buscar esas propuestas de retos
y que nos ayudaran a encontrarnos con nuestros vecinos y nuestras vecinas en la realidad cotidiana. Yo creo que sí que nos has planteado muchas cuestiones concretas que seguro que ahora pues podemos dialogar un rato, ¿no? Son las 8:20, podemos estar hasta -15 o así, si os parece. Entonces, bueno, quien quiera hablar, levanta la mano o pone el signo de la manita ahí en el... Y abre el micrófono, tampoco vamos a burocratizarlo demasiado. ¿Hay alguien que quiera preguntarle alguna cosa? Primero aclaraciones, por ejemplo, a lo que Jesús ha contado. Jesús nos ha ayudado a la reflexión. O pasamos directamente a... No, se ha dejado noqueados, Jesús. A mí, bueno, mira, antes Cristóbal, adelante. Bueno, yo quería bueno, en primer lugar, dar las gracias a Jesús y a los compañeros y compañeras que están aquí en este debate, ¿vale? Hay que acostumbrarse a trabajar con poca cantidad, pero con mucha calidad, ¿no? Yo creo que también es un símbolo de los tiempos que estamos viviendo, ¿eh? Pero bueno, sí me gustaría entrar en el debate en varias cuestiones. Primero, yo creo que los tiempos que estamos viviendo es que la democracia y el capitalismo siempre han tenido muy difícil convivencia. Aunque hemos llegado hasta nuestros días, ¿cómo hemos llegado? Voy a dar unos datitos. Entre 1788 y 2008, los gobiernos han cambiado de mano casi igual con elecciones que con golpes de Estado. 544 elecciones y 577 golpes de Estado. Y por tanto eso también se traduce en una convivencia dura en el Parlamento y la sociedad. Aunque yo creo que la sociedad lo que hay es un cansancio de crisis continua. 2. Para mí las crisis son las revoluciones de las élites, debe decir claro, contra la clase trabajadora. Las crisis siempre tienen responsables. Aunque estamos en la época esa del cisne negro, de Tales, culpa yo creo que siempre hay una crisis o la solución de la crisis son responsabilidad del ser humano. Es verdad que hay un auge del populismo, pero también es verdad que coincide también con un dato, que es un auge de las desigualdades, las cuales hay que terminar. 4. Aquí también tenemos problemas con la herencia, ¿no? Durante muchos años la socialdemocracia alimentó las causas de las desigualdades y a la vez las corrigió sus efectos. Y esto produjo una bipolaridad que pagamos electoralmente en la época de los 90, fue la época de la tercera vía, ¿no? Donde todo símbolo de modernidad del socialismo siempre fue precario en el derecho laboral, ¿vale? Esa era la modernidad cuando se hablaba en el socialismo de los años modernos. Vamos a ser muy modernos, siempre era una debilidad de los derechos laborales en contra de la clase trabajadora. Además, esa época de los 90 fue donde fue el bajón de la militancia de los partidos y los sindicatos de izquierda. 5. ¿Qué está pasando? Los individuos votan. Se cambian de partido en el gobierno, pero realmente sus vidas casi siempre siguen igual. Esto hace que se produzcan dos tipos de indignados. Los que pierden las elecciones, que se cabrean, cada vez están más fragmentados, los que la ganan se sienten defraudados. Esto también produce un cansancio con dos datos económicos. Primero, llevamos un tiempo ya con un estancamiento largo de ingresos y llevamos un tiempo ya con una distribución desigual. Y ahora hay un problema que la mayoría de los conflictos públicos no llegan a la mayoría de los ámbitos privados. De verdad, y esto no es muy popular decirlo, pero tengo que decirlo. Los problemas de identidad a la gente en sus casas cuando llegan de trabajar 11 y 12 horas no le importan casi nada. Entramos unos conflictos en el escenario público impresionantes, por cosas que a la mayoría de la gente no le importan. 6. Esto produce que hay una erosión gradual de la democracia, una subversión sigilosa desde hace tiempo. Decía Norberto Bobbio, y seamos sinceros, lo vemos en el partido, la configuración de las listas, la configuración de todo el entorno institucional. Y la diferencia entre la dictadura y la democracia es que las dictaduras, las élites se imponen, las democracias se proponen. Y esto produce un cansancio, un alejamiento de la militancia, de los partidos políticos, de la participación política, porque se han dado cuenta que hagamos lo que hagamos, todo es para casi nada. Para casi nada. Los cristianos socialistas porque tenemos una visión, una misión. Si no, estamos también en un cansancio personal de ver esto continuamente durante años y años. 8. Estamos en un populismo fuerte, unos partidos débiles.
porque también a nuestros dirigentes, lo digo sin ningún ánimo de analizar este momento, no, históricamente a nuestros dirigentes siempre han debilitado la participación política con fichajes de técnicos, de gente de fuera. Y eso ha hecho que haya unos partidos débiles. Además, lo que he dicho antes, unos partidos donde al final ha sido una élite, y eso ha alejado a la militancia de participación, y eso ha fortalecido también que el populismo esté fuerte porque las minorías se organizan mucho mejor que las mayorías. 9. Estamos viviendo una época de loco, donde un candidato presidente presume de no tener moral, presume de promiscuidad sexual y es votado por sectores religiosos. Candidatos millonarios votados por trabajadores. O partidos nacionalistas que se organizan a nivel internacional, internacionalistas como nosotros, no tenemos claro qué hacer con el Estado-Nación, con la soberanía popular. Y yo creo que eso es lo que me hubiera gustado, me entra en el debate, estas cuestiones, estas reflexiones, lo que creo que está pasando para mí, humildemente, en estos momentos, en el contexto nacional y también en el contexto internacional, ¿no? Nada más. Muchas gracias, Cristóbal. ¿Alguien quiere decir alguna cosa más o plantear alguna cosa a Jesús de manera directa? Sí, yo... Pilar, adelante. No, yo quería simplemente darle las gracias por el esquema que nos has hecho, que realmente era todo muy claro, ¿eh? Y a la vez, pero a la vez me ha animado a mí, ¿eh? Porque llevo ya una serie de lecturas de diversos libros, de asistencia a conferencias de diversos tipos, de todo, en que siempre llegan a la misma conclusión de las que tú has expuesto. O sea, que necesitamos salir de esto, ¿eh? Con nuevos retos. Y sobre todo porque detrás casi todo el mundo ve que lo que realmente nos está desgastando y que es muy difícil, pero algunas grietas tiene, es el capitalismo, ¿eh? Entonces, pues yo creo que cada vez hay más mentalización en esta dirección. Y eso es bastante bueno, porque la gente se está dando cuenta que así no vamos a ninguna parte. Y quizá la pandemia nos ha hecho vivir con menos, sin tanto consumo, sin tanta cosa, y hemos visto que no nos ha pasado nada, ¿eh? Y que eso nos ha dejado también, pues quizá un poco de austeridad, no sé, otros valores. Pero yo realmente me da esperanza el pensar que lo que te he oído a ti, se lo oí el lunes en otra conferencia, lo oí hace un mes así a otra persona, he leído un libro de lo mismo, no de lo mismo porque cada uno lo enfocáis distinto, pero el resumen es ese: esto no funciona y tenemos que intentar salir, ¿eh? Y también me da pena lo que has dicho, porque es realidad de los espacios prepolíticos, que antes no hay duda que mentalizaban a la gente, ¿eh? Y una de ellas era la iglesia, la parroquia, etcétera, ¿no? Y ahora, pues la verdad es que únicamente la iglesia está con un decaimiento tremendo y las parroquias llenas de gente mayor, únicamente, que a veces esa gente es muy válida, ¿eh? Y entonces, pues realmente espacios, pues como pasa aquí en Cristianos Socialistas y otros que conocemos, comunidades de base, movimientos como la OAC, como el mundo rural, como tal. O sea, todavía yo creo que hay espacios con esperanza, ¿eh? Que nos dan esperanza, vamos. ¿Puedo? Bueno. Bueno, buenas noches. Pues la verdad es que me ha encantado las dos intervenciones, ¿eh? El compañero Simancas, como siempre, es muy didáctico y lo tiene todo muy bien estructurado. Yo coincido plenamente.
pero estoy también francamente preocupado por la confrontación entre colectivos sociales que están intentando los partidos de la derecha, y digamos que esa información, ese vocerío quiebra incluso voluntades de personas que no tienen mala voluntad, pero que recibiendo permanentemente una información de confrontación, de rencor y de odio, se llega a instalar interiormente esos sentimientos. Entonces, yo creo que sí que para el compañero Simancas, yo creo que el gobierno y el partido sí tendrían que buscar medios o profundizar para que el lugar en que hemos llegado, en que todo vale, toda la información, todo lo que se dice vale, yo creo que no está bien. Una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es tener libertad para malinformar y engañar a los demás públicamente. Ahí tiene que haber yo creo que tiene que haber un debate social tranquilo, pero muy riguroso, y en el tema del rigor yo creo que Jesús, que nos ha dado toda esta conferencia, estaría muy bien, porque yo no había participado en una transmisión con las ideas tan claras y tan estructuradas. Me ha parecido fantástico. Entonces, yo si se la puedes pasar a Juan Carlos y Juan Carlos nos las pasa, yo estaría agradecido, porque se ha compartimentado muy bien todos los problemas que tenemos. Y termino con una cosa. Porque bueno, digamos que los diagnósticos yo creo que están. El pensamiento neoliberal ha demostrado en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos también por la crisis producida, que ya no da respuestas a un futuro en el que todos podamos convivir y que cada vez tengamos más cosas. Y yo creo que se abre un periodo de esperanza también, pero yo tenía más esperanza en la pandemia, en que la pandemia nos enseñase a interiorizarnos más individualmente y a tener en cuenta más al prójimo, como hubo un momento en la pandemia en que nos preocupaba aún más del prójimo. Se pasó ese tiempo de pandemia y ya nos hemos vuelto a desocupar de los problemas de los demás. Pero sí teníamos que incidir más en que lo que tú has dicho es verdad. Estamos en un planeta con recursos limitados. El planeta es lo que únicamente tenemos del exterior, la energía solar. No tenemos meteoritos que caen, pero bueno, alguna energía cósmica, pero poquito más. Es un planeta limitado. Nosotros no podemos tender a esquilmar, no generamos ni creamos ni somos dioses para crear nuevos materiales ni crear otras cosas. Entonces, quizás sí se debería ir transmitiendo, yo no sé cómo, que tiene que haber en el tema de las subjetividades un cambio o llegar a una aceleración de cambios personales en la visión de nuestro futuro y de nuestro presente. Como decía, yo termino con lo que decía el Papa Francisco, tiene unas disertaciones muy buenas sobre lo que es el discernimiento. Entonces, hay por un lado personas, partidos políticos e ideologías que trabajan en el sentido, incluso partes de la Iglesia, que trabajan en el sentido de la consolación, es decir, que cada uno de nosotros, y ya desde el principio, desde los tiempos antiguos, siempre se ha dicho que para poder cambiar el mundo es preceptivo primero cambiar uno mismo y la visión que uno tiene sobre él, y sin embargo, el ruido de ciertos colectivos, partidos políticos y tal, cada vez es más grande en torno a la desolación, es decir, a la crispación, la confrontación,
el abuso de los recursos materiales, etc. Entonces yo creo que estamos entrando en una confrontación entre esos dos tipos de cómo los humanos podemos encarar el futuro que viene. Yo no sé cómo, pero bueno, creo que estamos en esa parte. ¿Alguien más? Sí, bueno, yo una de las cosas que me preocupan y que es toda la ausencia de esos espacios prepolíticos, ¿no? Me parece que además estructuralmente hay una vía de auténtico camino de desaparición, porque el encontrarse con el otro, el encontrarse con la otra persona, apenas van quedando lugares donde se puede hacer y tampoco se impulsan. Entonces, y además luego la comunicación vía redes, vía la generación de espacios donde no hay comunicación personal, pues bueno, yo creo que su camino no solamente de desaparición, sino de no estar valoradas, porque si habláis con la gente y cada vez que planteamos el poder dialogar sobre algo, sacar algún tema de reflexión de una manera informal, con cierta tranquilidad, enseguida te diga, bueno, no entres en rollo, no entres en política, no entres en... Y entonces se corta y eso no genera que haya una autorreflexión sobre la situación que estamos viviendo. Y evidentemente, cuando las generaciones más jóvenes no tienen esa referencia de esos espacios de encuentro y de participación claros y nítidos, pues la situación de participación cada 4 años exclusivamente ir a votar tiene un riesgo tremendo, porque los mediadores van a ser los medios de comunicación y los medios de comunicación están en manos de quienes están. Bueno, yo soy de los que me cabreó muchísimo, lo digo, no estaba ahora Rafa, pero me cabreó muchísimo todo lo que se dijo sobre la desaparición de los guardias civiles en Navarra. No entendía muy bien por qué. Es verdad que las fuentes, como eran las que eran, entendía que no había esa unilateral tan clara como pues, Carlos Herrera o la propia Onda Cero decían, la SER ni lo tocó, pero no tenías argumentos, no tenías razones para poder ver y tampoco, bueno, pues eso tampoco en el partido se habló, tampoco en la parroquia se habla, y sin embargo pues te quedas con la idea de que se está trabajando en la construcción de desaparecer instituciones que generan una cierta confianza en la población, ¿no? Me parece eso. Y luego, otra cuestión importante es la batalla cultural, Yo creo que si no somos capaces de ser conscientes de que tenemos que transmitir lo que habéis dicho en la pandemia, hemos vivido con menos, realmente sí, seguimos teniendo el sistema montado a través del consumo. El crecimiento. Y el crecimiento pues no va a ser posible. Tendremos que pensar que no todos pueden crecer, que habrá sitios donde habrá que decrecer, ver qué sitios hay que plantear el decrecimiento y en qué sitios sí que hay que seguir creciendo, claro, porque me acuerdo cuando hace tiempo empezamos con todo este tema de los aires acondicionados, no había que poner aire acondicionado, es que hay gente que necesita el aire acondicionado. A lo mejor hay otros lugares donde no hay que ponerlos, pero así tablas rasas, yo creo que también eso tenemos que ser conscientes que no podemos mantenerlo, ¿no? ¿Alguien más quiere hablar? Y si no, pues le damos la palabra a Jesús si quiere decir alguna cosa de lo que nos ha escuchado y luego ya cierra el acto Cristóbal. ¿No? Pues Jesús, adelante. ¿Quieres decir alguna cosa de lo que nos has escuchado? Sí, bueno, el otro día, escuchando a Pilar, que por cierto aprovecho a saludarla, que coincidimos allí aquella vez el acto aquel que organizasteis en Logroño y no te esperaba ver por aquí. Claro, me acordaba ayer, estaba comiendo con un teólogo progresista, vamos a llamarlo así, y bueno, pues él decía algo así como, la izquierda eclesial se lo ha montado muy mal. ¿Pero en qué sentido decía la izquierda eclesial se lo ha montado muy mal? En el sentido de que decía, Pilar comentaba la OAC, las comunidades cristianas populares y demás, pero eso es parte en cierta medida de una generación que es la vuestra. No sé, la mía yo me siento un poco a caballo, ¿no? Pero más la de muchos de los que estáis aquí. Y que es un momento de un momento histórico que estuvo muy bien,
y demás, ¿no? Pero ¿por qué comento esto? ¿Cuántos de los hijos de personas que se han socializado o han crecido en comunidades de cristianas populares siguen hoy en el marco más o menos, ya no decir de la iglesia o así, sino de este tipo de espacios? ¿O qué espacios hay para gente joven o para niños y demás? Pues el marco se ha reducido muchísimo. Entonces, a mí eso sí que me preocupa mucho desde el punto de vista de la socialización prepolítica, ¿no? También tengo una niña de 5 años, ¿no? Si yo pienso espacios donde pueda mi hija socializarla en otro tipo de cosas con las cuales soy más afín, pues no sé, o sea, de verdad que lo vivo hasta con preocupación, porque mi generación tuvo una serie de posibilidades y de espacios que no tengo claro que hoy en día existan. Entonces, eso lo vivo con cierta preocupación y más en el momento que nos toca vivir, ¿vale? Eso en primer lugar. Lo segundo, os voy a poner aquí en el chat un artículo que os recomiendo de Santiago Álvarez Cantalapiedra, ¿vale? Que él además en su tiempo era de Cristianos por el Socialismo y que es el director de FUEM, que a mí me gusta mucho, ¿no? De un escrito que hicieron que se llama Religiones proféticas y crisis ecosocial. Lo digo por intentar poner vínculos, ¿no? Yo creo que en un contexto como el que estamos, cómo se articula o cómo saber que hay una batalla cultural entre el individualismo y la cooperación, pues más o menos lo tenemos asumido. Pero a mí me preocupa cómo el segundo eje se conjuga en el momento actual en el que estamos, ¿no? Que tiene que ver con cómo construir un relato, cómo construir al mismo tiempo espacios, ¿no? Que sean inspiradores, porque, claro, la alternativa siempre va a ser que te digan que con los límites, pues vuélvete a la cueva, a las cavernas y con la vela, ¿no? Y siempre está la imagen esta distorsionada, que es la que muchas veces se presenta cuando se presenta la cuestión de la emergencia climática. Por eso se empieza a hablar, o la extrema derecha habla de dictadura climática o de religión climática, ¿no? Para, de alguna manera, deslegitimar el discurso de este tipo de narrativas. Pero comento esto porque lo que creo que hay todo un reto que es construir qué relato construimos inspirador, ¿vale? Que sea emancipador y que ponga en el centro también, asuma el inicio de los recursos. Y yo creo que la única vía para construir ese relato, y es una urgencia brutal la que tenemos ante eso, pasa en cierta medida pues por mostrar ejemplos que muestren cómo se puede tener una vida buena desde la sencillez, trabajando menos, desde la sobriedad y demás. Suena utópico, pero es que hay que construir muchos pequeños espacios que sean inspiradores y que ayuden a pensar desde esa lógica. Y en esa línea, a mí me gustaba ese texto ahí que os pongo, el de Religiones proféticas y crisis ecosocial, porque da algunas pistas también, ¿no? De un poco qué papel puede jugar el cristianismo en la construcción de ese pensamiento emancipador, ¿no? Y demás. Entonces creo que es un texto que puede ser interesante, o a mí al menos me ayudaba a pensar, y que creo que también da pistas, ¿no? De para un grupo, un poco pensando, ¿no? En el foro en el que estamos, ¿no? De un grupo de socialistas cristianos, de qué puede aportar al cristianismo este tipo de planteamientos en el momento que tenemos. Pues yo creo que junto a la defensa de la justicia hay toda una narrativa, todo un elemento prepolítico que debe dejarse ser fecundado, entre otras cosas, por diferentes tradiciones emancipadoras. Y una de ellas es el cristianismo como religión profética. Y con elementos, ¿no?, inspiradores que están ahí, donde la idea del límite está muy presente en la Biblia, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, simplemente alguna nota así que me sugería a raíz de lo que comentáis y no sé si puedo. Prefiero iros a vosotros, la verdad, que yo ya he hablado mucho. ¿Alguien más quiere intervenir? Y si no, pues agradeceros a todos vuestra participación y Cristóbal, cuando quieras. Pues yo la verdad que ha sido una tarde muy interesante y muy provechosa y además de gran debate y de nivel. Estoy totalmente de acuerdo con Jesús y además yo, para mi tranquilidad, el debate sobre el consumismo, un debate muy antiguo, ¿no? Donde ya el economista Galbraith ya lo puso en entredicho en su libro de Sociedad de la Opulencia, ¿no? Y bueno, eso ya es un debate que evidentemente sí me gusta decir también, los recursos son limitados, pero la energía, si se quiere, es limitada si se quiere, ¿vale? Bueno, yo pienso que a día de hoy la gran misión de los cristianos socialistas, y tal como está mismo el escenario político, es acabar con el nuevo placer, ¿no? El nuevo placer que es odio, ¿no? Y que odiar se normalice. Yo creo que el odio no se cultiva involuntariamente, sino que hay quien lo cultiva, ¿no? Yo creo que hay que señalar a aquellos que prestan el veneno del odio, ¿no? Aquellos que hacen un relato de unas preocupaciones, como yo digo, preocupaciones manipuladas, ¿no?
no se pueden objetivizar y por tanto tenemos un gran problema para la democracia. Al no poder objetivizarse, no se puede abordar la solución, sigue creando un malestar político legítimo. Por ejemplo, pongo un ejemplo, España se rompe, es la España se rompe. Un problema no se puede objetivizar, no se puede solucionar. Es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en la sociedad, ¿no? Donde hay unos grandes cultivadores del odio, plantean problemas que no se pueden solucionar. Además, el odio siempre se desahoga sobre quien aparece como indefenso, ¿no? Yo creo que al final el objeto no es la causa. Creo que los cristianos socialistas, una de nuestras misiones cotidianas es señalar los proveedores de odio que nos dividen bajo la lógica de la diferencia. Que además es lógico que seamos diferentes. Estos proveedores del odio suelen plantear discursos sobrecitados, agresivos, grandilocuentes y apocalípticos. Eso no pueden tener ni futuro ni presente en nuestra sociedad. Eso que el odio es el gran obstáculo en el camino a seguir. Es preciso cultivar no resentimiento, sino el sentimiento con el prójimo. La esencia de una nación es que todos los individuos tengan muchas cosas en común, también que todos hayan olvidado muchas cosas. El recuerdo y el olvido es fundamental para la convivencia de una nación. El olvido no es de memoria, el olvido es recordar sin ánimo de dañar. Ese es mi concepto humanista del olvido que habló Fernando del Río, nada más. Muy bien. Pues nada, muchas gracias y nos vemos en la próxima.